Estamos saliendo en vivo para todo el mundo. Quiero mandarle especialmente un saludo a los chicos de la escaloneta que nos están mirando. Todos los diarios pusieron la selección con altura, la altura. Se ve que no hay otra significación posible. Yo hubiera puesto se apunaron ellos, como para provocar. Tuvieron acceso a la consigna del trabajo para la promoción, está en el grupo de Facebook, como decía. No la pude subir aún a comunidades porque están migrando información y no me permite acceder. Tampoco colgué la clase número 13 por la misma razón. No se la puede subir aún. Supongo que algún día se podrá. De aquí en adelante nos vamos a tomar unos minutos de la clase, los primeros, para dialogar, consultar, preguntar sobre el trabajo final para la promoción. O sea, como dice el programa, este trabajo solo lo tienen que hacer los estudiantes que estén en condiciones de acceder a la promoción directa. Está el parcial, creo que es el 4 de octubre, y la entrega del trabajo será los días posteriores. Creo que puse, no, ya eso está en el grupo. Hola, Santiago. No recuerdo bien, creo que entre el 9 y el... Toda la semana puse para que puedan entregar el trabajo. Y podés saltar los cables. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, porque siempre hay lío con esto. El trabajo se puede hacer de manera individual o grupal. Individual quiere decir un solo estudiante, un solo autor. Y en grupos hasta 4, quiere decir 2, 3 y 4 integrantes. 5 es más que 4. No se puede, no me vengan a preguntar, somos 6, somos 5. Si es divisible y la división da dentro de los parámetros del grupo de la primaria, de la secundaria y que se fueron a Bariloche y a Villa Gesell todos juntos, son 32, no pueden hacer todos juntos el trabajo. Tendrán que subdividirse, ya es hora de separarse. ¿Se entiende? Porque esto es una pregunta recurrente. Tener que estar aclarando una aritmética tan elemental. Entonces, yo digo, bueno, se puede hacer en grupo el trabajo. Y aparece alguien y dice, ¿y lo puedo hacer solo o sola? Y sí, ¿cómo no va a poder hacer un trabajo solo? ¿Dónde sacaron que no se puede hacer un trabajo solo? Que si no tenés con quién hacer, ya está, perdiste la materia. Bueno, el ingenio a la hora de la pregunta es motivo de estudios. Hay científicos alemanes entre nosotros investigando por qué en la Facultad de Psicología se hacen preguntas tan insólitas. Pero bueno, no han llegado a ninguna conclusión, no pude acceder a ningún informe. Así que por favor, no preguntemos obviedades. Bien. En otras facultades también. Se ve que es un fenómeno que se está global, que estamos exportando. Mira. Está bien. Bueno. Vamos a tratar hoy de cerrar la unidad 3 con alguna perspectiva de ir abriendo la unidad 4, donde habíamos dejado la clase anterior. Bien. Está muy bien eso. Esta distinción vuelve a reconectarnos con los planteos que hacíamos al comienzo del año entre antropogenia y disciplina. Estos conceptos, o estos supraconceptos, quiere decir que son conceptos que engloban
dentro de sí mismo procesos sumamente complejos, como me gusta decir últimamente, funcionan como dos engranajes que se tocan permanentemente, aunque tengan movimientos y estructuras por separado. Es decir, Bleichmar distingue síntoma y trastorno desde una concepción psicoanalítica fuertemente arraigada en la raíz antropogénica. Con respecto a la disciplina, que estaríamos hablando ya de la labor pedagógica, es un área en la que Silvia Bleichmar no se introduce, pero no descarta que las problemáticas en torno a la inteligencia humana y, por qué no, al aprendizaje, son objeto de la clínica psicoanalítica. Pero ella va a diferenciar con claridad, y esto es muy importante, aquellas problemáticas del aprendizaje. Buenos días. Aquellas problemáticas del aprendizaje en donde el sujeto que no aprende o que no puede aprender se corresponde con una insuficiencia, déficit o problemática en torno a la organización del yo, al desarrollo de la inteligencia humana, en los términos que ella lo plantea, o en su defecto tiene que ver con alguna cuestión vinculada a la labor pedagógica. Es decir, si el no aprendizaje se corresponde con alguna problemática de la organización de la inteligencia humana, vale decir, dificultad, déficit en poder representar, en la actividad de representación, en la organización del yo, o se debe, en todo caso, a alguna cuestión vinculada a la práctica de la pedagogía. Lo que sucede es que los seres humanos modernos vivimos en complejos escenarios sociales. Y cuando un niño o niña no aprende, rápidamente es captado por una mirada institucional. Y esta mirada institucional se compone, como veníamos hablando en la unidad 1, de una muy compleja maraña compuesta, si seguimos a Foucault en esto, por la articulación del discurso médico, el discurso jurídico y, como aporta Else Emanuele, el discurso pedagógico. Es decir, esta mirada panoptizante desde la disciplina Foucaultiana inscribe o nos inscribe a los sujetos dentro de una mirada disciplinar. Y una mirada disciplinar, habíamos entendido por ello, una mirada normalizadora. Aquí tenemos entonces, y vamos a avanzar rápidamente, así no tengo que repetir cosas que seguramente los cansan, que esta mirada disciplinadora se regula por una acción científica, llamémosle de esta manera, vamos a hablar en un lenguaje un tanto crudo, por lo que normalmente se llama el diagnóstico. El concepto o el término de diagnóstico, no es mi idea acá hacer una revisión histórica de los conceptos médicos de diagnóstico, pero tiene un peso médico no menor. Ahora, la enfermedad orgánica tiene otros principios y otras reglas de lo que en su momento Freud, si bien parte de esta concepción médica, comienza a desarrollar desde el psicoanálisis y podríamos decir buena parte de la psicología. Es decir, el diagnóstico médico, salvo patologías crónicas u otras, uno tiene una gripe, se te diagnostica la gripe, se te va la gripe, pasás a estar sano nuevamente.
digamos, es un estado transitorio, por lo general, una infección, una enfermedad, honestamente no puedo clasificarlas, pero es un estado transitorio, uno puede curarse y cuando uno se cura ya no tiene más la enfermedad. O sea, yo no me considero un ex engripado, un ex afectado de COVID, sino que es algo que no integra mi personalidad, no es parte de mí mismo. A lo mejor alguna otra enfermedad podríamos decir que sí, que forja algún tipo de identidad. Esto que estoy diciendo también se ve afectado últimamente por lo que Nicholas Rose llama la ciudadanía biológica, que tiene que ver con estos grupos sociales que se agrupan a través de enfermedades y que sí forjan identidades. En el caso, por ejemplo, en el amplio espectro de la palabra, de la enfermedad mental, digo enfermedad mental porque hablamos de salud mental. Si hablamos de salud mental, parecería que no podríamos hablar de enfermedad mental. Creo que el par salud-enfermedad es indisociable en esto. Ahora, hoy en día tenemos agrupaciones, por ejemplo, que introducen debates muy fuertes en torno a ciertas afecciones, o lo que anteriormente se consideraban patologías. Estoy pensando, espero que nadie se ofenda, lo digo a modo de ejemplo, de lo que hoy en día se denomina el autismo. Es decir, están quienes plantean que el autismo no es una enfermedad, es una forma de vida. Y es un diagnóstico que está cada vez más popularizado y muchas personas se dicen autistas o dicen tener afecciones autistas que se aleja bastante de los diagnósticos, por ejemplo, de Kanner o de Mahler, de quienes plantean fuertemente estos conceptos, o por ejemplo de Bettelheim. Bueno, los primeros autores que comienzan a trabajar estas cuestiones. Es decir, una persona que dialoga con nosotros, que nos dice lo que piensa, pero se considera autista y no es un autismo de Kanner. Por ejemplo, los diagnósticos de Asperger. Son diagnósticos de chicos, bueno, que presentan algún tipo de características, pero muchos de ellos pueden desarrollar una vida social bastante lograda. A veces la pregunta es si efectivamente podríamos ubicar allí un diagnóstico de autismo. Bien, pero ¿qué sucede? Se arman fuertes, vamos a usar una palabra que tiene pocos amigos, yo diría, y no específicamente al caso del autismo, pero ciertos modos, organizaciones de la sociedad civil, vamos a decirlo sutilmente para introducir la palabra más fuerte, que es el lobby. ¿Qué quiere decir lobby? Una correlación de intereses en una dirección, que, bueno, por ejemplo, se sanciona una ley para una patología, esto tiene que ver con que las obras sociales reconozcan los tratamientos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo se popularizan estos diagnósticos. Y esto también sucede en los tiempos de la tan lograda, inventada integración escolar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros cuestionamos fuertemente esta idea de una división tan cabal entre patología y enfermedad, es decir, anulamos cualquier tipo de diferencia, entramos en una brecha bastante compleja en torno a lo que es la integración. Es decir, el discurso, llamémosle patologizante, sigue vivo y con mucha fuerza. Y del otro lado aparece lo que llamamos los discursos de la integración, que tienden a decir, bueno, despatologicemos e intentemos que las personas convivan. Entonces nos encontramos con aulas llenas de acompañantes. Por ejemplo, el otro día hubo un conversatorio con Juan Bacén y hablábamos precisamente de este fenómeno donde en un aula, por ejemplo, de 15 chicos, hay 10 acompañantes o 10 integradores, y por momentos parece la escuela del Chavo, donde están los adultos, los chicos, están todos juntos ahí adentro, cuando históricamente el aula es un espacio principalmente infantil, con su maestro o maestra. Bien, ahora la distinción entre síntoma y trastorno no es menor acá, porque el aula es una instancia pedagógica, que quiere decir
parte de una idea de que los niños ya vienen psíquicamente constituidos, ya vienen, usemos nuevamente un término antipático, aptos para esa vida institucional. Ahora, ¿qué sucede si algún niño o niña por alguna razón no lo están? Bueno, acá empieza la problemática del diagnóstico, que es lo que plantea Bleichmar antes que se discuta todo esto, donde utiliza de manera directa el término diagnóstico. Un diagnóstico entre un síntoma y un trastorno es un diagnóstico clave, a mi modo de ver, de un psicólogo frente a una situación o una problemática del campo educativo, principalmente en torno al aprender y, por qué no, a la socialización. Porque los niños son mirados de esta mirada disciplinar. ¿Qué es lo primero que va a mirar una institución? Si la criatura aprende o no aprende, o en su defecto, si su socialización se adapta a las exigencias de la institución escolar. Habíamos visto en las primeras reuniones de este año, siguiendo a Sarapaín, esta doble función de la educación: socializa y capacita. Digamos que hay estudiantes que no logran ni capacitarse ni socializar. Solamente con el ánimo de pudrirla un poco más y de complejizarla, esta es la tesis que estoy manejando últimamente y es lo que aparece de alguna manera en Vigilar y Alimentar, es que la infancia, sobre todo en la Argentina y por qué no en los países en vías de desarrollo, es una manera sutil de decir países siempre a punto de irse al carajo, ¿no? Es un país en vías de desarrollo, siempre está a punto de irse al carajo. Bueno, yo reemplazaría esta nomenclatura en los países que siempre están a punto de irse al carajo. La infancia es objeto, yo diría, y acá arriesgo una tesis, concéntrense porque estamos en un momento de creatividad, de una doble discursividad. Hablando de discursividad claramente en términos Foucaultianos, es decir, la discursividad no es lo que se dice, y así con este énfasis, no es lo que se dice, es una praxis que fija el cuerpo en una matriz biopolítica. Eso es discurso para Foucault, no es lo que se dice. Es una matriz discursiva que fija el cuerpo y la mente en una matriz biopolítica. Por lo tanto, el discurso nos hace objetos de prácticas y de prácticas específicas. Esta es la idea que Foucault instala, a mi modo de ver, con gran contundencia, y probablemente sea el núcleo más interesante y vigente de la obra de Foucault, porque lo que hace es articular el cuerpo con la microfísica del poder. ¿Qué quiere decir? Esta operatoria sobre el cuerpo es una operatoria propia de la microfísica del poder. Este Urbild del que hablaba Marx, cómo me gusta decir Urbild en alemán, esta superestructura, este cuerpo jurídico político, es lo que Foucault materializa. Esta es probablemente la raíz más marxista del pensamiento Foucaultiano. Esta idea del discurso como esta materialización. Bien, entonces, las infancias en los países en vías de irse al carajo, los que llegan tarde se pierden estos chistes que son gloriosos. ¿Por qué van tan atrás? Ahora pateo el centro, están todos para cabecear allá. De una doble discursividad. Una es lo que llamaríamos clásicamente el discurso pedagógico,
la institución sarmientina, la ley 1420. Ahora hay una convivencia en el núcleo de estas instituciones, sobre todo a partir de los años 60, de una infancia atravesada por los discursos del potencial humano. Y este discurso proveniente del potencial humano, de las teorías del desarrollo humano o del potencial humano, es una infancia que está relacionada con la marginalidad social. Y una marginalidad social que convive en las instituciones con sectores sociales más integrados, donde aparecen todo tipo de situaciones. Por ejemplo, como caso paradigmático, la desnutrición y las consecuencias de la desnutrición infantil en la escuela pública principalmente. Porque en las escuelas privadas, cuando aparece un chico malnutrido, no se le dice habitualmente desnutrido. Por ejemplo, se dice una anorexia infantil. Es mucho más cool. No es lo mismo ser desnutrido que ser anoréxico. Tiene más onda ser anoréxico. Porque la desnutrición tiene una connotación social. Y la anorexia, llamémosle, es una patología. Vamos a decirlo rápidamente. ¿No? Un chico desnutrido es un chico que no integra las necesidades básicas, por alguna razón social. Ahora, el anoréxico es por opción. Tiene la comida, tiene las condiciones, pero por alguna razón no las incorpora. Es decir, en los años 90, que se habían puesto de moda las bulimias y las anorexias, no se le daba una caja de alimento a las anoréxicas. Una caja pan, por ejemplo, no les daban. No les daban un plan social, un plan trabajar y la caja de alimento. Pero a los chicos desnutridos en los centros de salud se les daba una caja con leche en polvo, polenta y alimento. O sea, se proveía directamente alimento. No les dan la tarjeta para comprar alimentos por ejemplo, las instituciones que asisten personas con anorexia. No les dan una tarjeta de alimentos, no los invitan a un asado. No funciona así. No pasa por ahí. Pasa por otro lado. O sea, el acto de comer y de alimentarse está, de alguna manera, escindido en este plano. Entonces, tenemos que en las instituciones educativas conviven, especialmente, reitero, en la educación pública, esta idea de estos chicos que pertenecen a sectores sociales más integrados, que de alguna manera siguen yendo a la escuela sarmientina, se educan, aprenden matemática, aritmética, aprenden análisis sintáctico, historia, algunos se portan mejor, otros se portan peor. Muchos de ellos después van a la universidad, etcétera, etcétera. Pero después tenemos este otro carril que asiste a la institución y son estos niños propios de las políticas del capital humano. En el último capítulo del libro, yo comento, muchos años después, vuelvo a un centro de salud en el que trabajé, y se mencionaba a los chicos adolescentes que estaban en las esquinas tomando, algunos delinquían, algunos no podían ir a la esquina porque habían fallecido o los había matado la policía. Le decían los niños del Promín. En la plaza se juntan y en esa esquina se juntan los niños del Promín, decían los médicos. ¿Saben lo que fue el Promín? Programa Médico Infantil. Y eran los chicos que atendimos nosotros. Básicamente chicos con malnutrición entre 0 y 5 años. Estos chicos venían al centro de salud, se los pesaba, se les daban los suplementos de alimentos,
consultábamos con las mamás y los papás, sobre todo las mamás, los padres no participaban mucho, si iban al jardín, si iban a la escuela, etcétera, etcétera. Se intentaba hacer algún pequeño seguimiento, que en algunos casos funcionaba, en otros no, pero no habían tenido un destino deseable, no habían podido prosperar, y son chicos que recibieron la ayuda del Estado, y son chicos que se criaron en una sociedad con un acceso a la salud universal, con un acceso a la educación universal. Sin embargo, no pudieron prosperar. Muchos de ellos hicieron la primaria, aunque no pudieron aprender mucho, algunos aprendieron algo, algunos quedaron varados en el colegio secundario, distintas razones los alejaron de la institución. Pero la gran problemática de estas políticas suelen colapsar en la pubertad. Hasta la infancia es una cosa, cuando aparece la pubertad la cosa se empieza a complicar y estos seguimientos se vuelven complejos. Además, lo que tenemos es que las teorías del capital humano, yo esto lo puedo decir porque para mi tesis doctoral y para la escritura del libro me leí, no sé si todos, pero un buen número de manuales de los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los documentos de Nación sobre la encuesta nutricional del 2010, bueno, etcétera, etcétera, siempre arrojan el mismo resultado. La desnutrición crónica es una población estanca, muy difícilmente sale de la desnutrición crónica. Y estos chicos tienen un futuro bastante sombrío, son muy pocos los que prosperan. Digamos que la tasa de eficacia de estas políticas es bajísima, pero toda esta situación convive en las instituciones. Si uno va a una escuela periférica y no tan periférica, esta problemática es recurrente. Los maestros dicen, los chicos les cuesta aprender, les cuesta razonar, y no tiene que ver con la nutrición, con el alimento. Una de las cuestiones que trabaja el libro es desterrar o tratar de desterrar este mito de esta relación directa entre la alimentación y el cerebro. Ahora, estas teorías del potencial humano dan una característica indirecta de que estas políticas deben llevarse adelante porque de alguna manera morigeran, tengo la nariz un poco tapada, entonces se me entiende poco lo que digo, morigeran la peligrosidad de estos sectores. Porque se entiende que la malnutrición en condiciones de vida adversas aumentan la posibilidad de la peligrosidad social. Entonces, las políticas públicas tienen este carácter, digámoslo de esta manera, universal. Todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino son objeto de estas políticas públicas, educación, salud, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, yo hago una distinción con lo que son las políticas sociales. Las políticas sociales tienen un objetivo, tienen un blanco, tienen un foco, impactan sobre una población predeterminada, que son aquellas que presentan, por ejemplo, en la primera infancia, desnutrición infantil. Entonces ahí se focaliza. Esta es la lógica de las teorías del capital humano. Entonces nos encontramos, y probablemente el año que viene, cuando ustedes hagan la PPS, se van a encontrar con que un altísimo porcentaje, para no decir la totalidad de lo que ustedes hagan el año que viene, van a estar vinculadas con políticas del potencial humano. Que en realidad política de potencial humano es algo que de algún modo también es eufemístico, porque la política del potencial humano
tiene dos grandes patas. Se apoya como el coloso de Rodas en dos grandes patas. Una, lo que diríamos los mínimos biológicos, las necesidades básicas satisfechas, que estas poblaciones reúnan las condiciones mínimas materiales para mantenerse vivas, no morir de hambre. La segunda es lo que Álvarez Leguizamón llama umbral de ciudadanía. Umbral acá se debe entender en una doble acepción. Umbral como intensidad, el umbral de sonido, el umbral de esto, y umbral también como puerta de acceso. Este umbral de ciudadanía tiene que ver con las condiciones mínimas, llamémoslas así, propiedades psicológicas básicas para que una persona pueda vivir en sociedad. Cuando se dice muchas veces, antes había pobreza, pero era pobreza digna, se está diciendo que eran condiciones materiales adversas, pero había un umbral de ciudadanía alto, la gente sabía comportarse en sociedad. Esto obviamente puede tener muchas lecturas. Yo veo que hay gente tomando mate y nadie me convida un mate. Estoy resfriado, es verdad. Es una visión biopolítica. El discurso médico, ¿vio? Es así. Bueno. No, estoy resfriado, tiene razón acá el profesor. Esto se llama obediencia. Está bien, compartamos jeringas ahora, no hay problema. Hacemos. Bueno, te acepto un mate. Si usted acepta esta... Es alérgico lo que tengo. No, ya comida no, porque me trabo, no puedo hablar, hago un papelón acá. Gracias, muy amable. Qué rico mate. Entonces nos encontramos ¿continuamos? Nos encontramos con esta doble discursividad operando simultáneamente, como diría el célebre filósofo Jorge Corona, simultáneamente. Sobre las infancias, tenemos como esta partición en esta masa infantil, en esta masa poblacional, donde bajo un mismo techo opera una doble lógica. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Tenemos alumnos sarmientinos y tenemos alumnos objeto de las prácticas del capital humano. ¿De dónde salen las prácticas del capital humano? De este libro. No. En este libro yo investigo, también pueden leer en algunos textos de Susana Murillo, sobre todo no me sale el nombre del libro, El dolor. Me sale Capitalizar el dolor. Pero bueno. Ya me voy a acordar, en la bibliografía está. Las teorías del capital humano tienen una larga data, pero son establecidas sus bases en el coloquio Walter Lippmann, creo que del año 36. Entre el 36 y el 38 se reúnen un grupo de muchachos, entre ellos el joven Friedrich von Hayek.
Friedrich von Hayek. ¿Le suena von Hayek? Sí, ahora Martín. Bueno, von Hayek es el referente social, el referente, digamos, filosófico principal del Javi, el Peluca. Que va a tener su propio ministerio de capital humano. Claro, que va a tener el Ministerio de Capital Humano. Este libro es de 2017. Visionario lo mío. Todo el 2021 invitándolo a pelear en el ring, a él y a Zuckerman. No, Zuckerberg. A Zuckerman también lo iba a invitar a pelear. Pero a Zuckerberg lo estuve invitando a pelear en el Sportivo América todo el 2021 y ahora pelea. O sea, Zuckerberg ve las clases de psicología en educación de la UNR y también lo desafía a pelear al Peluca, y el Peluca va a pelear también en el Sportivo América. Y ya quedé con el rector que va a estar en mi rincón como Mickey en Rocky 1 y le dice: córtame el párpado. Corta, y me va a cortar el párpado. Vamos a desafiar a todos los neoliberales arriba del ring. Yo lo venía haciendo desde el 2021 porque tenía una visión de futuro medio, es verdad, en las clases hacía eso. Bueno, no importa. La cuestión es que estas teorías del capital humano parten de la idea de Hayek y algunos pensadores más que se reúnen en el coloquio Lippmann y definen las bases de una modificación de las ideas liberales tradicionales, planteando una división entre libertad e igualdad. Ellos dicen libertad e igualdad no solamente no se pueden corresponder como en los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, porque fraternidad ahí quiere decir evitar la guerra del todos contra todos. Libertad en el sentido de la producción y de que cada ser humano es dueño de su fuerza de trabajo, es la ruptura con la esclavitud y con las formas, llamémosle, de la escolástica, tiene que ver con la gran revolución moderna, y la igualdad tiene que ver con esta idea de que todos los hombres son iguales ante la ley. El iluminismo francés del siglo XVIII y siglo XVII sigue siendo revolucionario. Si ustedes leen, por ejemplo, las críticas que hace el lingüista, filósofo Tzvetan Todorov al liberalismo contemporáneo, y Todorov no tiene nada que ver con el marxismo, deplora el marxismo, odia el marxismo y el comunismo, sobre todo porque nació en Bulgaria, bajo el estalinismo, cuestiona fuertemente estos ideales porque lo que plantea Todorov es que la Revolución Francesa plantea un liberalismo, por así decir, social. La sociedad tiene un peso muy importante porque la libertad, la igualdad y la fraternidad protegen la sociedad y las instituciones son instituciones sociales. El ser humano, propio de la modernidad, hija de la Revolución Francesa, es por excelencia un ser social, porque es un ser atravesado por fuertes instituciones y que el Estado las reúne. Bueno, el Peluca, como ven, odia el Estado, dice peyorativamente. Yo solía bromear: el Estado calamitoso, te voy a dejar después de pelear en Sportivo América, había todo un juego ahí, un desafío, ahora va a ser presidente, espero que no me echen del país, que estos videos no trasciendan invitándolo a pelear. Esperemos que no sea presidente. Y bueno, si todos siguen trabajando para él, bueno, está bien. La cuestión es que estos ideales que plantea fuertemente el Javi se centran en esta tradición. Entonces, ¿qué hace Hayek? Hayek genera una división. Quiero aclarar una cuestión, y para que quede claro, Hayek era brillante. Yo he leído Hayek. Es brillante Hayek. Es un jugador extraordinario, es un pensador extraordinario. El cuestionamiento
que realiza tanto la producción de su época como lo que va a venir, es brillante, porque la historia le dio la razón. Me guste o no me guste. A ver, ganaron ellos. Me guste o no me guste. Los resultados están a la vista. Hayek imagina un mundo, es como si en la era de las cavernas imaginara los satélites y las redes sociales. No lo alcanza a ver por cuestiones de tiempo. Hayek da un discurso brillante que se llama La pretensión de conocimiento, cuando recibe su premio Nobel en el año 74. Si ustedes leen ese texto, yo una vez en un taller se lo di prácticamente a la juventud del Partido Comunista para que lo lean y les encantó. Y dije, ¿saben quién es este muchacho? Cuando se los dije, no les gustó nada. Y no les gustó que les haya gustado. Eso fue lo más terrible para ellos. Entonces Hayek lo que va a plantear es, pero situémonos 5 minutos en el año 36. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 36? Ascenso del fascismo en Italia, ascenso del nazismo en Alemania, guerra civil española, Estados Unidos saliendo de la Gran Depresión por el New Deal. El mundo era un gran polvorín. Todavía nadie podía calcular lo que iba a pasar. Las matanzas del siglo XX, el estalinismo en Rusia, ya se estaban viviendo lo que se conoció posteriormente como los años del terror. La hambruna de Ucrania estaba en curso. Entonces Hayek ahí se le ocurre plantear con sus amigos, en la coloquio Lippmann, que igualdad y libertad no son lo mismo. Porque la igualdad anula la libertad y el potencial humano está en la libertad. Y el territorio en el que se desarrolla la libertad, y acá viene la genialidad, disculpen, esto no pasa por estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y que el terreno donde los seres humanos desarrollan la libertad y el potencial es en el mercado. Entendiendo el mercado como este espacio de intercambio entre seres humanos en donde se forman precios. Y que cualquier intervención, presten atención a esto, cualquier intervención de una formación social, vale decir el Estado, que intervenga por nivelar la igualdad, no solo anula la libertad, sino que es una perversión de la condición humana. ¿Se entiende? Por eso, cuando el Peluca dice ciertas cosas, como que el Estado, el otro día cuando ganó las PASO, él dijo la justicia social, atacó ese concepto. Eso es Hayek. Hayek creo que no se alteraba tanto cuando hablaba, pero dice eso. Lo que pasa es que si a una población le hablas de justicia social, pero escucha la palabra, pero nunca le toca nada, deja de creer en esa idea. Y no puede progresar por distintas razones, deja de creer. O sea, yo no quiero de esto transformarlo en una asamblea ni en un debate político, pero, o sea, las palabras huecas también tienen sus efectos. Cuando se le habla a la gente de derechos y no pueden acceder a ninguno de esos derechos, y ven cómo esos derechos los disfrutan los que le hablan de derechos, y también la cosa se complica. Entonces, ¿de dónde sacan fuerza estos sectores sociales? Deberíamos hacernos primero esa pregunta, después todas las demás.
Entonces, esta idea del potencial humano es una idea que plantea que todo individuo nace con un caudal de libertad y no debe ser anulada. Ahora, estos eran ordoliberales, pero no boludos, porque se dan cuenta que un montón de gente va a quedar al costado de la pista, que no va a poder correr. Si yo le corro una carrera a Usain Bolt, nunca le voy a ganar, salvo que lo emborrache, lo drogue o le ate un palo. Nunca le voy a ganar una carrera. Puedo mejorar mucho mi performance, pero jamás le voy a ganar una carrera. Entonces, ¿qué dicen estos muchachos? No, esforzate. En el comercio pasa lo mismo. Si yo tengo un maxi kiosco y me instalan un mega supermercado al lado, yo no voy a progresar, porque el precio que paga él en mayorista no es el precio que voy a pagar yo. Nunca, o sea, la carrera no es pareja, pero esto para estos muchachos no es tan importante. Pero ¿qué pasa? Todas las personas, presten atención a esto que es muy importante. Presta atención a esto que es muy importante, porque es la base de todo esto. Todos aquellos que queden por fuera o vayan a la ronda de perdedores del sistema, van a ir hacia los márgenes, y estos márgenes se pueden poner peligrosos y pueden amenazar la avenida principal del flujo de capital. Por lo tanto, para ello necesitamos una suerte de mantener activo, mentalmente apto y en condiciones biológicas necesarias para que puedan reingresar al sistema. Entonces hay que mantenerlos al mínimo. De allí la idea de mínimo biológico o necesidades básicas. Y hay que mantenerlos en un umbral de ciudadanía adecuado. ¿Qué quiere decir? Con condiciones mínimas como para poder reintegrarse a la sociedad, llegado el caso. Es decir, que no delincan, que no quemen el sistema, que no rompan todo. Entonces hay que mantenerlos ahí. De estas políticas derivan los sistemas de planes sociales y de inclusión en los espacios públicos. Por lo tanto, la escuela pública, como el gran capital de la cultura argentina del siglo XX y del siglo XIX, queda en una ambigüedad. Al mismo tiempo que debe educar sarmientinamente, también debe contener a estas poblaciones que, si no están en ningún sitio monitoreable por el Estado, se pierden. Por lo tanto, todas las políticas sociales, al margen de que puedan ayudar a la gente a no morir de hambre, biológicamente hablando, no dejan de ser, Foucaultianamente hablando, un gran sistema de monitoreo de las poblaciones y de intentar prevenir un deterioro y la peligrosidad de todos estos sectores. En ello, la escuela sigue cumpliendo un rol fundamental. ¿Se entiende? Y esto no solamente pasa en las periferias, y me atrevo a decir algo muy polémico. Recientemente en redes sociales se difundió la desaparición del presidente de un centro de estudiantes de una escuela universitaria. Estábamos en la antesala de un nuevo caso Maldonado. Pero resulta que este muchacho apareció, y era un muchacho que se dedicaba, entre otras cosas, a las apuestas, yo diría ilegales porque era menor de edad, y que había todo un tema ahí poco oscuro, y digamos que había ciertas pautas marginales en su vida. Hasta acá llego, no voy a decir nada más. Es decir, esta convivencia en las instituciones educativas entre este alumno sarmientino integrado y
aquellas prácticas propias de las marginalidades conviven. El alumno soldadito del alumno hijo del soldador. O sea, el alumno sarmientino es el hijo del soldador. Y este alumno de la política de desarrollo humano es el alumno soldadito, que vive en la marginalidad. Ahora, la escuela lo monitorea. Y el monitoreo es monitoreo. Es una mirada que mira, aunque nunca intervenga, mira. Por las dudas, mira. Es el escaneo que tiene el cuerpo, es el gran tomógrafo de la sociedad civil. Vuelvo a la cuestión del diagnóstico, porque cuando la escuela empieza a detectar problemáticas y el sistema educativo detecta problemáticas, nos podemos encontrar a lo mejor con un chico que no aprende. Ahora, un chico puede no aprender porque está quemado por la falopa y va a la escuela para poder seguir percibiendo beneficios sociales o, digamos, la familia aquello que necesita para sobrevivir, pero no va a aprender y a lo mejor ya no puede. Otros chicos que por el grado de deterioro y de condición social presentan ciertas dificultades. Bueno, acá el diagnóstico empieza a ser una categoría cada vez más compleja. Porque el diagnóstico, si bien puede ser, si lo tomamos desde la fenomenología psiquiátrica del siglo XIX, esa etiqueta que le ponen al sujeto y que patologiza, no. Yo creo que el diagnóstico, como lo plantea Bleichmar en Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, es poder hacer un análisis metapsicológico del momento o del trabajo psíquico en que se encuentra ese chico, o ese adolescente, o en su defecto ese adulto. La distinción entre síntoma y trastorno, desde mi punto de vista, es clave, porque lo que nos está diciendo es si ese aparato psíquico está en condiciones de representar o no, si el yo está en condiciones de organizarse o no. En Vigilar y Alimentar yo trabajo varios casos clínicos de niños desnutridos, en donde la conclusión es que estos chicos empiezan a salir de los cuadros de desnutrición crónica cuando el yo empieza a avanzar en su desarrollo. Acá hay un análisis, obviamente un trabajo de los casos, pueden leerlos, y para mí la distinción entre síntoma y trastorno fue clave. Mi punto de vista fue abordar los casos de desnutrición infantil como trastornos. Todo este esquema no significa que hay cierto modo de la vincularidad temprana que se da en determinados ámbitos sociales que son propendientes o que propenden a que la desnutrición crónica se instale. Porque piensen que, bueno, hay ciertas características que se dan en muchos de estos casos. Son niños con un apego desmesurado al cuerpo materno, son chicos que por lo general no juegan, tienen un deterioro simbólico cognitivo importante, pero viven en condiciones de apremio muy complejas. Por ejemplo, mamás que destetan a un chico para poner a otro. Bueno, es bastante interesante la cuestión. Ahora, ¿qué implica un trastorno acá? Implica que hay un mecanismo que funciona anterior a la instalación de la represión originaria. Por lo tanto, no es interpretable en el sentido clásico, sino que estamos viendo, entre otras cosas, siguiendo autores que han analizado el vínculo materno con el bebé, como pueden ser Winnicott, Spitz u otros autores, que si no se dan ciertos movimientos, es muy difícil que el desarrollo psíquico prospere. De hecho, la misma Melanie Klein así lo pensaba. O sea, cuando Klein escribe la formación de símbolos en el desarrollo del yo,
es uno de los grandes momentos de la genialidad del psicoanálisis. Ese texto es una genialidad, aunque podamos cuestionar muchísimos aspectos de la obra kleiniana. Ella por primera vez se da cuenta que el desarrollo del yo no depende de una progresión lineal, biológica, de un orden, llamémosle, sino que, desde su teoría, la hipertrofia de instintos, digamos, y de pulsiones agresivas detienen el desarrollo del yo. Y recién la simbolización, cuando logra aliviar estas ansiedades por medio de la simbolización, el yo progresa. Ahora, el alimento también puede quedar capturado porque el alimento rápidamente deja de ser un objeto de necesidad para ser un objeto de placer. La paradoja de la desnutrición crónica es que los niños se desnutren en presencia del alimento. O sea, hay asistencia, pero algo pasa ahí. Por lo tanto, el diagnóstico, desde mi punto de vista, no es un término abyecto, no es una palabra que debamos necesariamente ir hacia el camino de la patologización del siglo XIX. Es el análisis que nosotros hacemos de una situación para tratar de entender qué está pasando, en qué trabajo psíquico se encuentra ese niño. A lo mejor, si quieren, la clase que viene podemos ver algún material porque nos queda poco tiempo. Pero hoy quería hablarles además, que estas políticas tienen relativa eficacia hasta la adolescencia, hasta la pubertad. Una vez que se dispara la pubertad y los procesos adolescentes, que sería bastante cuestionable si las poblaciones urbano-marginales desarrollan una adolescencia, si es pertinente el concepto. Es habitual que la educación se centre en la figura de la infancia y el niño, pero debemos pensar que la infancia caduca, se termina. Freud lo trabaja claramente en la metamorfosis de la pubertad. Un texto que, si bien a los ojos actuales puede presentar fuertes limitaciones de época, no deja de ser una genialidad. Porque Freud lo que va a plantear, a grandes rasgos, es que en la pubertad se instalan y reinstalan trabajos psíquicos que habían quedado sepultados. Digamos, es desenterrado el complejo de Edipo. Si en el complejo de Edipo Freud decía, el sepultamiento es desenterrado, es exhumado el complejo de Edipo, pero en otros términos. Y ese es un pasaje en donde Freud lo que va a ubicar claramente, recuerden que la metamorfosis de la pubertad está en 3 ensayos de teoría sexual: sexualidad infantil, perversiones, sexualidad infantil y metamorfosis de la pubertad. O sea, Freud ve este quiebre en donde, a grandes rasgos, digamos, se pasa de una sexualidad infantil a una sexualidad adulta. Se pasa de esta sexualidad del objeto parcial a una sexualidad de un objeto amoroso, pero al mismo tiempo un reordenamiento de las identificaciones. Entonces, la pubertad va a forzar el aparato psíquico a este doble trabajo. Primero, a una resexualización, porque se sale de la latencia. Freud habla de que luego, como efecto y salida del complejo de Edipo, se instala el superyo y los niños entran en un periodo de latencia, es decir, el volcán de la sexualidad infantil se tapa, deja de largar lava volcánica, porque la sexualidad infantil es una sexualidad muy activa,
más de lo que los adultos reconocen, muy activa, y tiene sus características. Por ejemplo, dice Freud, objeto parcial, y después he leído quienes sostienen que existe algo así como el orgasmo infantil, y están los que dicen que no es algo, bueno, no importa, no quiero caer en ese plano, pero sí hay momentos de sumo placer en el juego autoerótico de la infancia, pero no tiene esa característica de estar guiado por una fantasía. Digamos, el autoerotismo infantil, a diferencia de lo que es la masturbación en el adolescente o en los adultos, no está guiada por una fantasía sexual, por lo general, salvo que haya pasado algo raro, o no está guiada por una fantasía, sino por un placer de órgano. Bueno, esto cambia. Ahora, esto implica algo bastante complejo para el aparato mental. Primero, este encuentro con que el cuerpo es una fuente de placer, y de una fuente de placer, efecto de una mutación del cuerpo producto del desarrollo hormonal. Es decir, hay una concentración y una reerotización de las zonas erógenas. Hablemos de una sexualidad dentro de todo convencional, aunque este término es bastante inespecífico. O sea, los órganos sexuales se vuelven sumamente poderosos como fuente de placer. Ahora, lo complejo que aparece en la pubertad es que ese cuerpo también puede ser objeto de placer de otro. Y que el sujeto goza con el cuerpo de otro. Ahora, este pasaje, que es lo que se llama de una manera bastante preliminar elección de objeto, porque no es una elección de objeto, implica también un reordenamiento identificatorio. Ustedes recuerdan que Freud siempre trabaja con este par, elección de objeto amoroso, elección de objeto identificatorio. Ahora, la identificación tiene que ver en buena medida con lo que hoy en día llamaríamos la identidad. No entremos en las cuestiones más complejas contemporáneas. Ahora, esta metamorfosis plantea un reordenamiento del aparato psíquico, pero al mismo tiempo una discontinuidad con la infancia. O sea, esta idea yo creo que en Freud no la dice explícitamente, pero no es que la pubertad continúa la infancia. Cronológicamente sí, ahora cuando surge la pubertad tiende a destruir la infancia. Y acá empiezan los problemas, porque muchos chicos tienen muchos problemas para destruir el cuerpo infantil. Se horrorizan de sí mismos, de los pelos en las piernas, de la voz que le cambia. Las chicas se horrorizan con su cuerpo, empiezan a tener fuertes fantasías de ser violadas, de ser embarazadas a los 12, 13 años. Esto es bastante habitual. Emergen un conjunto de fantasías que los chicos no pueden manejar. Hoy en día la fantasía de violación está muy fuerte en los varones, algo que en otro tiempo no sucedía tanto. Los varones tenían otro tipo de fantasía. Esto aparece bastante en los varones. Bueno, siguiendo esta idea, Freud se queda en la idea de pubertad y bastante vinculada a la experiencia corporal. Los años 60 arrojan, sobre todo en Europa, una nueva idea que es la de la adolescencia. Y la adolescencia, hay un texto que está en el programa de mi autoría que aclara un poquito esto como para empezar a ingresar, que es adolescencia, repitencia y exclusión. Y ustedes allí pueden observar que se hace una distinción, porque por adolescencia vamos a entender, primero, un proceso vinculado en torno a la pubertad, que tiene más o menos una fecha programada por el organismo, en los varones entre los 12 y los 14 años por lo general, en las nenas entre los 10 y los 12, bueno, etcétera, etcétera, pero que no garantizan necesariamente el inicio de un proceso adolescente, porque el proceso adolescente tiene un fuerte componente social y cultural. Mis bisabuelos se conocieron probablemente entre los 13 y los 15 años el día de su casamiento.
Las religiones clásicas, como el Islam, el judaísmo, tienen las ceremonias de iniciación a la vida adulta a los 13 años en el varón. Y una mujer, ni bien ya tenía su menarca, ya se podía casar. Es decir, está bastante vinculado a la fertilidad. Bueno, eran otros tiempos. Cuando alguien ya era fértil, ya podía casarse, porque la vida era más corta. No había mucho para hacer. Ahora, la adolescencia es un proceso cultural que tiene que ver, entre otras cosas, con el ideal de juventud. Ha variado en el tiempo. Una de las reflexiones más lúcidas que le escuché a Charly García fue decir: los Beatles inventaron la juventud. Estuvo brillante Charly en esa definición, tiene razón. Es decir, los movimientos, sobre todo los movimientos de posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, inventan la adolescencia y la juventud asociado principalmente a la rebeldía y a los ideales de un mundo diferente, en oposición fuerte al mundo heredado. Entonces, hay una adolescencia que es cultural, es decir, por un lado aparece esta idea de esta apropiación del cuerpo propio sexual, pero también de una ruptura con la infancia, con los ideales de la infancia, probablemente de los padres, y de la época. Ahora, cuando surge la adolescencia como ideal, en los años 60, la adolescencia duraba hasta los 18 años. Después tenías que laburar, o sea, si mi bisabuelo se casó a los 13, mi abuelo se debería haber casado a los 18. En realidad mi abuelo se casó a los 40, el que se casó a los 18 fue mi padre después. Bueno, pero esa es otra historia que la trabajo en análisis 4 veces por semana. Pero saliendo un poco de esto, hay un ideal de juventud que trasciende la pubertad. No está relacionado con un tiempo netamente biológico. En la actualidad también nos encontramos con que la juventud no se sabe bien cuándo termina. Gracias a las cirugías plásticas y todas esas cosas, no sabemos bien cuándo termina. Y una de las cosas que vienen pasando es que se plantea por qué los adolescentes no se rebelan. ¿Quién te dijo que no se rebelan? Lo que sucede es que vivimos en una sociedad probablemente con generaciones de 30, 40 y 50 años que siguen sosteniendo sus mismos ideales de la adolescencia, considerando que esos deberían ser los ideales de sus hijos, y sus hijos se vuelven apáticos. Algo que sorprende, pero no tanto, que el gran caudal del voto libertario es un voto de los chicos de 16 a los 30. Ahí está el mayor caudal de votos. Bueno, habría que pensar también algunas de estas cuestiones, ¿no? Ahora bien, entonces tenemos la adolescencia como un efecto, llamémosle, de la pubertad, aunque gracias a Cris Morena tenemos una adolescencia desde los 5 años más o menos. Tenemos esta idea de una adolescencia cultural. Hay países o civilizaciones que no tienen adolescencia. Los países islámicos no tienen por lo general adolescencia. Las religiones ortodoxas no tienen adolescentes. Tienen jóvenes, pero no adolescentes. Pero lo que podríamos considerar, Rodulfo sobre todo, también viniendo de una tradición psicoanalítica interesante, va a plantear que otra característica de la adolescencia son los trabajos propios de la adolescencia, que es esta puesta a prueba del aparato psíquico frente a este nuevo mundo, por un lado desidealizado de los ideales anteriores, quizás reidealizado bajo ciertos aspectos, pero también vinculado a la identidad y la sexuación, y el corte con la generación anterior. Es decir, hay dos trabajos básicos que tiene la adolescencia. Uno, el principal, es este reordenamiento pulsional identificatorio.
Hay un reordenamiento. Ese chico que era la luz del padre, que iba a la cancha con el padre, deja de ir a la cancha, quiere tocar rock and roll, quiere no hacer nada, los padres no entienden qué les pasa, si era tan bueno, si era tan buena, bueno, no importa. En este reordenamiento pulsional, libidinal, identificatorio, se opone. Pero no se opone necesariamente con un cuestionamiento. A veces la apatía es un modo, o se cierra, es un modo de oposición. El otro es el corte y la salida al mundo exogámico. Aquello que en el Edipo sepultado se resolvía, digamos, entre casa, entre padres, en la adolescencia el mundo exogámico, el grupo de pares, la bandita, el equipo de fútbol, las chicas de hockey, bueno, comienzan a componer ese mundo adolescente que desafían en muchos casos los ideales de la casa. Y acá se arman los grandes quilombos. Esta idea de la adolescencia como una etapa feliz de la vida, yo creo que los psicólogos deberíamos cuestionarla fuertemente. La adolescencia no es ni feliz ni infeliz, es una etapa de la vida. Es una etapa de la vida de fuertes movimientos y de un sismo o un temblor necesario. Todo tiembla. Todo empieza a temblar y a resquebrajarse. Ahora, en este resquebrajamiento, una adolescencia sana es que en este resquebrajamiento algo construye. Ahora, cuando la adolescencia pierde este sostén social de inclusión y cae en esta especie de vacío porque no hay sostén social, no hay padres que acompañen, nos inclinamos más hacia el colapso. Muchos de los chicos de estas poblaciones urbanos-marginales, la vida marginal, la economía marginal, los recibe con los brazos abiertos, ahí donde una sociedad los trató como desechos. Yo creo que el caso de Elegante, por ejemplo, es muy interesante. Y lo digo con gran respeto. Y esto sé que puede ser polémico, pero cuando a Elegante se le da la ciudadanía ilustre de Rosario y después se le retira por sus vínculos con el submundo de la vida marginal, las personas que le quieren dar esa premiación no pueden desconocer de dónde él proviene. ¿Se entiende? A mí no me sorprende en absoluto que alguien que viene de una población urbano-marginal, que hace un arte vinculado a la vida urbano-marginal, no haya tenido una vida urbano-marginal. Que por un éxito de mercado y ganar dinero logra tener un equivalente al éxito social, no significa que este muchacho no tenga una correspondencia con una vida que es muy cuestionable desde los parámetros burgueses tradicionales. Entonces es doblemente expulsado del sistema, más allá del éxito económico que pueda tener. Es decir, en el fútbol y en el deporte hay muchos ejemplos de personas que vienen de poblaciones urbano-marginales, ganan mucho dinero por el éxito que tienen en su actividad deportiva y después se los mira con mucho desprecio cuando su vida muestra actos propios de estas vidas urbano-marginales. Vínculos con la delincuencia, ciertas formas de violencia, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Y quisiera cerrar esta idea, que nosotros vivimos en una sociedad, a mi modo de ver, que se ve con claridad los efectos y las consecuencias de esta doble discursividad. De esta doble discursividad que por un lado responde a los ideales modernos tradicionales y convive con esta idea del capital y el potencial humano. Ahora bien, ¿qué sucede? Los ideales modernos clásicos tradicionales abogaban siempre por un sujeto social. Las teorías del capital humano van en dirección de un individuo que pueda vivir sin la sociedad, que viva de sus
simple potencial, si puede o no puede. Yo creo que una de las consecuencias más complejas que tuvo la pandemia y el encierro y muchas cuestiones obviamente necesarias, no voy a cuestionar las medidas sanitarias por el efecto sanitario, pero no podemos desconocer que nada es sin efectos, es que por un tiempo las personas pudimos vivir sin sociedad, sin ese espacio social de intercambio, los chicos mirando la pantalla, comprando por Mercado Libre, todo lo que hace una vida en sociedad por 1 año y medio quedó en suspenso. Y esto profundizó un conjunto de tecnologías que hacen a que los individuos, aunque estemos juntos, aglomerados, no dejemos de llevar vidas individuales. Esto Bauman lo anticipó en los años 90 y decía proyectos colectivos para beneficios individuales, causas colectivas para beneficios individuales. Él ya veía este resquebrajamiento propio de la modernidad líquida, del individuo solo. Bien, ya podríamos la clase que viene arrancar con la unidad 4. Estoy viendo que la clase 16, que no vamos a llegar, yo tenía previsto trabajar algunas cuestiones de técnicas proyectivas y el texto vaquero, lo habitual del fracaso o el fracaso del habitual. Quisiera cerrar con esto. En el contexto de las teorías del potencial humano, ya no tenemos solamente el niño que no aprende, sino el curso que no aprende. No es el niño o la niña que no aprende, sino la escuela que no aprende, el grado que no aprende. Pero están ahí, están monitoreados. La escuela Galpón de la que hablaba Leucovich es esa escuela que está monitoreada aunque nadie aprenda. Vayan leyendo la práctica del psicólogo en instituciones desde un posicionamiento en derechos humanos, está en el Drive y en fotocopiadora. Algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios. Algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios desde la psicología. Bueno, sigan la bibliografía. Y en la página 77 de Vigilar y Alimentar figura la desnutrición infantil como dispositivo analizador. Les recomiendo la lectura de ese subcapítulo porque ahí hago una lectura del concepto de dispositivo analizador mucho más sintética y integrada que en los textos del psicoanálisis institucional francés, que está de la psicología, del análisis institucional francés. Luró, Lapasat, que suelen ser bastante dispersos en la definición, son libros muy largos, bastante gorrosos de lectura, por ahí para sacar 2 o 3 ideas, demasiada lectura. En el capítulo apartado 7, creo que del capítulo mira, acá me acabo de dar cuenta que falta un camino. ¿El índice o en el libro? ¿Qué? ¿En el índice o en el libro? En el índice acabo de darme cuenta que falta... No sé lo vi. Capítulo 13. Apartado 13 del capítulo 1. La desnutrición infantil como dispositivo analizador. Ahí se trabaja en profundidad el concepto de dispositivo analizador. Bueno, recuerden que la próxima clase, los primeros minutos los dedicamos a hablar del trabajo y después avanzamos.
Chao.